Ingeniero, partamos por aquí. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le ha caído? ¿Qué implica? Si nos puede explicar estos ataques a TGP en Camisea y en Quiteni. Claro, implican básicamente el aviso de que el ducto de Camisea puede estar en riesgo, ¿no? Que podrían haber ataques contra el ducto de Camisea. Existen casos que han sucedido en Colombia. Estuve buscando anoche en internet y, por ejemplo, hay muchos casos de ataques a gasoductos que han ocurrido en Colombia. En el caso nuestro, la zona difícil es la zona de selva, es la zona que va entre la planta de las Malvinas, que es donde llega el gas y se lo separa en gas y líquidos, y de allí parten dos ductos que se traen hasta los mercados de la costa, Ica y Lima, básicamente. Entonces, la zona de selva es una zona difícil de proteger, difícil de acceder, y una zona en la que los lugareños sí la conocen muy bien. Y la gente que está en el terrorismo la conoce también muy bien. Esto hace más complicado, de todas maneras. Ahora, leo un artículo muy interesante que usted ha publicado sobre la vulnerabilidad del sistema energético, que ya había como una alerta sobre este tema. Sí. Cuéntenos. Bueno, Camisea aparece efectivamente ya en el 2004, comienza a producir. Entonces Camisea fue para el Perú la bendición de energía limpia, barata, y que se podía obtener resultados en plazos muy cortos. Desde ese año hasta ahora hemos crecido de tal forma que hoy día el 80% del gas licuado de petróleo proviene de Camisea. ¿Ya? Esto quiere decir que el gas que se usa para cocinar en las casas proviene de Camisea, que también se usa en industria. Hay alrededor de 150.000 vehículos en Lima que ya no utilizan ni gasolina ni diésel, sino han cambiado a gas natural, lo que se llama gas natural comprimido, gas natural vehicular. Y en cuanto a la generación eléctrica, los megawatts que hay instalados en generación eléctrica son en estos momentos como 2.300, más los que hay en construcción serían como 3.000. 3.000 es una cifra muy importante porque todos ellos son energía barata y la máxima demanda es 5.000. O sea, como la mitad. Entonces, no siempre proveen la mitad, son más de la mitad como capacidad instalada, pero siempre operan primero las hidráulicas, cuyo costo es cero, y después entran las térmicas. Entonces, la tendencia es que ha ido creciendo. Vi unas cifras entre el 2004 y el 2008. Hay un muy pequeño crecimiento de energía hidráulica y casi todo ha sido energía en base al gas de Camisea. O sea, para que la gente nos entienda, Camisea está metida en nuestras vidas. Sí, en todo. A través del gas, a través de la electricidad. A través del gas vehicular, o sea, a través del GLP, los balones de gas domésticos, a través de la electricidad y en muchos casos a través del transporte, y además está en la industria. Yo le diría que fácilmente hoy día la mitad de la economía del Perú depende de Camisea. ¿Tanto? Es muy fuerte lo que usted dice. Porque la energía es lo que permite mover a la economía. Sin energía no hay producción, no hay economía. Ahora, el tema del ataque al ducto en sí, eso significa, ya digamos, eso ya con lo que me dice me queda claro que más o menos los terroristas están dando un poco en el corazón de la economía, ¿no? Sí. Eso es lo que han visto, y hay otras experiencias internacionales. Por ejemplo, Europa necesita muchísimo del gas de Rusia. El gas de Rusia pasa por Ucrania. Cuando han habido problemas entre Rusia y Ucrania sobre tarifas, Ucrania cerró la válvula, y entonces hubo que negociar rápidamente, ¿no? Esto es una situación en cierta forma similar en cuanto a la importancia de lo que es el gas, pero en un contexto totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa si se afecta el ducto? Si se afecta el ducto, deja de fluir el gas. Hay dos ductos. Cualquiera de los dos que se afecte obliga a parar las operaciones. Si deja de fluir el gas hacia Lima, entonces lo primero que va a sufrir va a ser la generación eléctrica. El GLP no va a sufrir inmediatamente porque siempre hay un stock y siempre hay la oportunidad de importar. Entonces, lo que deberíamos tener desde ya es esquemas para actuar rápidamente en caso de que eso ocurriese, por ejemplo. Es una de las prevenciones que hay que tener. ¿Y tenemos? No sé si las tenemos. Sé que existe una obligación de tener un stock, si no me equivoco, de 15 días. ¿Ya? Y entonces 15 días no es tampoco demasiado plazo porque hay que comprar en otro lado, hay que transportar y hay que ver si se tiene la capacidad de almacenamiento. Pero eso es una de las vías en las que hay que trabajar en lo que corresponde al GLP. En lo que corresponde a la generación eléctrica, las generadoras en base a gas de Camisea pararían.
no podrían operar. ¿Y esto qué implicancia tendría? Esto implicaría que tendrían que entrar todo lo que haya petróleo y aún así no alcanza a cubrir la demanda. Entonces tendríamos un racionamiento, no sé, del orden del 20, del 30%. Durante el tiempo que dure la reposición del tubo, etcétera, lo cual puede ser horas, más seguramente días y quizás, si fuera muy grande, semanas. Ahora, usted ha sido ministro del sector. ¿Cuál es su opinión respecto a esta vulnerabilidad de Camisea? Esa fue la mayor preocupación durante mi gestión. El tema incluso lo habíamos visto antes siquiera de pensar que iba a ser ministro, ¿no? Durante la segunda etapa de la campaña, cuando fui invitado y me encargué de la parte de energía y minas en lo que era la hoja de ruta. Entonces allí quedó escrita la preocupación sobre la vulnerabilidad del sistema energético y en especial por el ducto de Camisea. Tuvimos una presentación que hicimos incluso al presidente sobre el tema, expresando nuestra preocupación y las medidas que había que tomar. Desgraciadamente no son corto plazo, son mediano y largo plazo. Una de esas medidas es, por ejemplo, o está vinculada al gasoducto de Kuntur, porque el gasoducto de Kuntur partiría de la misma zona de la planta de las Malvinas, donde se procesaría todo el gas. Ahora se procesa el gas de dos lotes que operan, el 88 y el 56. Los futuros lotes son el 57 y el 58, que ya tienen alguna cantidad de reservas probadas y expectativa de tener mucho más. Entonces, ese gasoducto de Kuntur parte de allí, pero sigue un rumbo distinto. No es la misma ruta que sigue el actual. Entonces va por una zona distinta, tiene que atravesar igualmente la selva y se cruzan en la sierra. Entonces, en el momento en que se crucen en la sierra, uno puede poner un colector donde llegan ambos ductos, de tal manera que si hay problema en uno de ellos, se utiliza el otro. Claro. Entonces, para mí ese era el efecto más importante del gasoducto del Kuntur y el que permitía y justificaba adelantar su ejecución. La otra parte del ducto sí necesita tener reservas probadas de gas, que es lo que detuvieron y demoran su ejecución, pero la primera parte se justificaba solamente por el gas que ya existe en estos momentos. Es por eso que se puso en agenda el tema de Kuntur y se negoció el tema de Kuntur y desgraciadamente, bueno, hubo cambios, no los entiendo todavía muy bien, pero... ¿Cuáles cambios? Esto que aparece el etanoducto y luego que el Estado quiere hacer otro ducto en la zona, o sea... ¿Cómo ve este tema? Realmente la última propuesta del presidente con este último ducto es un poco complicada. ¿Cómo lo ve? No está bien pensada. Si se pensase bien y se racionase bien, se ve que están yendo hacia un imposible, que puede tener el doble efecto de no conseguir lo que se están proponiendo y por otro lado anular una posibilidad real, o sea, nos quedamos sin soga y sin cabra al final del juego, ¿no? Ahora, en el tema, me acuerdo que hace un tiempo hubo un tema con las reservas. ¿Cómo estamos en ese tema con Camisea? En la misma situación, o sea, en estos días, y lo menciono ahí en el artículo, hay una disputa respecto a 80 millones de pies cúbicos por día, que se dice que se pueden transportar, que la TGP dice que puede transportar adicionalmente a lo que tiene hoy día y que lo ha logrado haciendo maravillas y mejorando sus capacidades. Y hay varias empresas, hay 5, quizás 7 empresas que están disputando ese gas. Entonces el Ministerio de Energía y Minas ha sacado una resolución y ha tomado por una decisión de hacerlo bajo situación de emergencia y una solución de emergencia con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que los conceptos que han usado son los correctos y la decisión es buena. Pero no deja de lesionar expectativas e intereses de otras empresas. Entonces nos encontramos en la ridícula situación de como país estar disputando 80 millones de pies cúbicos por día mientras estamos exportando 620 por otro lado. Bueno, esa siempre ha sido pues la gran paradoja, ¿no? Desde el momento que se destinó, creo que más de la mitad, como decía usted en su artículo, a la exportación, ¿no? Y fue la principal promesa de este gobierno, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Que está todavía sin cumplir. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber venido a explicarnos el tema esta tarde aquí en Más que Noticias.